Les invito para que oremos pidiendo la dirección de nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de tener el tiempo para escuchar tu voz. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que podamos tener en este tiempo la atención necesaria para escuchar lo que tienes que decirnos. Y que, Señor, esto lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, que todos los seres humanos tienden a visualizar cómo será su vida y esperan a veces poder realizar grandes cosas, el poder ser exitoso en el ámbito profesional, el poder tener muchas pertenencias, muchos recursos económicos, el poder establecer ciertos criterios de la vida que lo lleven a hacer más fáciles las cosas. En fin, todos tienen y todos tenemos una perspectiva de lo que va a ser o lo que queremos que sea nuestra vida en el futuro. Pero, hermanos, ya algunos de nosotros dicen por ahí, estamos en el sexto piso. Cuando miramos hacia atrás, podemos preguntarnos, ¿qué ha sido realmente de nuestra vida? En el aspecto material, a lo mejor hemos logrado lo que quisimos, e inclusive a lo mejor nos faltaron cosas por hacer. Pero hermanos, ¿y el ámbito espiritual qué pasa? ¿Realmente hemos cumplido con lo que Dios nos ha encomendado? ¿Hemos sabido hacer las cosas de acuerdo a su voluntad? Y es en ese sentido, hermanos, donde nosotros tenemos que, sí, hacer la conjunción de lo que es nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual. Acerca de cómo hacerle en la vida, pues hay muchos libros, encontramos muchos libros. Sociólogos, psicólogos, filósofos nos hablan acerca de muchos planteamientos que nos van a llevar según al éxito. Pero nosotros, hermanos, nosotros que tenemos el mayor de los tesoros en este sentido, no lo aprovechamos. Y tendríamos que analizar cómo es que nosotros podemos sacar el mayor provecho a la vida. Hagan de cuenta que vamos a exprimir unas naranjas. Podríamos tener varias formas para exprimir una naranja. Una manualmente, exprimiéndola, apachurrándola para que salga el jugo. Otra, a lo mejor utilizando un exprimidor mecánico donde ponemos la naranja y la apachurramos y sale. Otra, pues con un exprimidor eléctrico donde ponemos la naranja y exprimimos. ¿Cuál de los tres métodos es el mejor? Alguno diría, pues el que me lleva menos complicaciones y pues el eléctrico, porque nada más pongo la naranja y ya. Otro diría, no, mejor pongo la naranja y la exprimo y le pongo toda la fuerza para sacar todo lo que haya en la naranja. Sin embargo, hermanos, pensando en nuestra vida, pensando en que nosotros somos la naranja y que tenemos que desarrollarnos en los diferentes ámbitos que tenemos, ¿cuál creen que sería el mejor método para sacarle el mayor jugo a la vida? Exprimiéndola manualmente, a lo mejor no nos convence porque la fuerza de la mano a lo mejor no nos alcanza y queda mucho líquido en la naranja. Mecánicamente, pues a lo mejor me voy a esforzar demasiado. Bueno, a lo mejor diría el método eléctrico porque es el que menos complicaciones me tiene. Pero bueno, hermanos, ese es nuestro pensar. Pero ese pensar nuestro, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Si nosotros pensamos en que lo mejor es el exprimidor eléctrico, ¿será que para Dios eso sea lo mejor? En el caso de cada uno de nosotros, ¿será lo mejor? A lo mejor no. A lo mejor para nosotros el método es exprimiendo manualmente la naranja, donde hay que sufrir, hay que batallarle para que salga todo. Sin embargo, hermanos, ¿qué creen ustedes que sea el exprimidor en nuestro caso? ¿Qué será? O sea, ¿cuál es el recurso que tenemos para sacarle el mayor provecho a la vida?
La palabra de Dios, exactamente, la palabra de Dios. Y en este pasaje que hemos leído, hermanos, vamos a encontrar tres cosas que son importantes para que yo pueda decir, voy a sacarle el mayor provecho a la vida. Pero pensando, adelantándonos un poquito, pensando en lo que dice el versículo 105. ¿Qué dice el versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es decir, la palabra es la guía que me va a llevar hasta el final de mi destino. En este caso, la palabra es la que me va a llevar hasta el último día de mi vida y que yo tengo que tomarla para no desviarme de lo que Dios quiere para mí. Y en este sentido, entonces, hermanos, las tres cosas que en este texto vamos a encontrar son las siguientes. Primero, para sacar el mayor provecho de la vida, tenemos sin duda alguna que aprender la palabra. Haz bien a tu siervo que viva, y fíjense lo que dice ahí, y guarde tu palabra. Ya hemos dicho, hermanos, que el guardar la palabra en el lenguaje de la escritura no es el que yo cierre mi Biblia y la ponga ahí en un librero bien guardadita. De tal manera que durante la semana no me voy a acordar dónde la dejé y no la voy a leer y ya hasta que, tengo que ir al templo, entonces voy y empiezo a buscar y la encuentro ahí y a veces hasta polveada porque ya pasaron varios días porque no encontraba y pues utilizaba otra Biblia. O ahora ya con los dispositivos electrónicos, pues con mi teléfono móvil, ahí tengo la aplicación de la Biblia y ahí la consulto. Pero hermanos, no es eso lo que significa guardar la palabra, ya lo hemos dicho. Significa poner en práctica cada uno de los mandamientos. Y dice aquí, fíjense lo que plantea, la idea que plantea el salmista, haz bien a tu siervo. Aquel que está a tu disposición, aquel que está para servirte, en pocas palabras. Y dice entonces, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Tengo que, primeramente, hermanos, obviamente, leer la palabra, entender la palabra, analizar la palabra, recordando lo que Dios le manda a Josué. Allá lo hemos dicho, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y termina con una promesa. Y entonces te irá bien. ¿Sí? Fíjense entonces, la reflexión de la palabra, la meditación de la palabra. No es nada más una lectura simple. ¿Sí? No es nada más una lectura simple, sino es una lectura donde yo me detenga no a ver, sino a observar. Y esa observación me va a llevar a analizar lo que trae el mensaje de la Escritura. Un ejemplo. ¿Cuál es el libro que menos hemos leído de toda la Biblia, hermanos? Filemón, Números, Malaquías, Apocalipsis. ¿Cuál es el libro que más temor nos causa? Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que más temor nos causa. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que está contenido ahí son una serie de cosas negativas que nos van a suceder antes de que Jesús regrese. Pero no, hermanos, no, es todo lo contrario. El libro de Apocalipsis es un mensaje que está escrito a una iglesia que está siendo perseguida y que tiene que confiar en que Jesucristo es el vencedor. Por eso se plantea ahí esa frase de Rey de Reyes y Señor de Señores, que dijimos que esa frase, más que ser una frase espiritual, es una frase política. ¿Por qué política? Porque recuerden que en la época del Imperio Romano, y no solamente en Roma, sino en Babilonia también se hizo, se ponía la estatua del César en las plazas principales y a una hora determinada del día todo mundo tenía que hacerle reverencia a la estatua. Y entonces los creyentes en Jesucristo le decían a los romanos, ustedes tienen un Señor, ahí está el Señor. Pues nosotros tenemos a alguien por encima. Ustedes tienen un rey, ahí está ese rey, pero nosotros tenemos a alguien que está por encima. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero les decía, su origen es político. Que sí, que después lo convertimos o le dimos el giro espiritual, sí. ¿Por qué? Porque para nosotros no hay otro Dios. Pero bueno, les decía entonces,
El Apocalipsis nos causa mucho temor por las cosas que hay, porque habla del milenio, porque habla de los 144,000, habla de la bestia, habla de un montón de cosas, por ejemplo, la batalla del Armagedón, y bueno, y eso así como que, ¿y todo eso va a pasar? ¿Será que todo eso lo vamos a vivir? ¿Sí? Cuando es un libro que se escribió, les digo, para una iglesia que fue perseguida allá hace muchos años. ¿Sí? Sí, hay un mensaje para hoy en día con ese libro, sí, lo hay. Que hay cosas que se van a cumplir, sí, se van a cumplir. Hermanos, ¿cuántas profecías de la Escritura ya se cumplieron? ¿Cuántas? Excepto una, todas ya se cumplieron. ¿Cuál es esa que hace falta por cumplirse? La segunda venida del Señor Jesús. Esa es la única profecía que falta por cumplirse, pero todas las demás ya se cumplieron. Ya pasó el tiempo. Sin embargo, nosotros, bueno, no nosotros, sino algunos han hecho que muchas de esas profecías que ya se cumplieron vayan a cumplirse todavía de aquí a lo que llega el Señor Jesús. Pero hermanos, por eso es importante, como dice aquí, que vivamos y que guardemos la palabra. Pero también vean lo que dice el versículo número 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es interesante que plantee las maravillas de tu ley, porque, hermanos, ¿qué concepto tenemos de las leyes? ¿Tenemos un buen concepto de las leyes o tenemos un mal concepto? Normalmente tenemos un mal concepto, porque decimos son injustas. Hermanos, yo les pregunto, ¿la ley es injusta? ¿O quien ejecuta la ley es el injusto? El que no ejecuta adecuadamente la ley es el injusto. ¿Sí? Como ahorita, por ejemplo, ya saben de la nueva modalidad en el reglamento de tránsito que acaba de salir aquí en el estado de Michoacán. Cuando menos aquí en Morelia hay una nueva reglamentación que acaba de salir apenas hace unos días. ¿Saben de qué se trata? No sabemos de qué se trata. No tiene que ver con los documentos, tiene que ver con las personas que andan en bicicleta, en scooters y en todos esos, ¿sí? No pueden andar sobre ciertos lugares, tienen que respetar, o sea, ya se reglamentó. ¿Por qué? Porque antes era una ley no escrita y eso causaba muchos problemas, pero ahora ya está bien reglamentado. Pero como no conocemos esa ley, pues se nos hace incongruente. Es como, por ejemplo, cuando un motociclista se quiere meter por donde sea y no lo logra, ¿qué pasa con el motociclista? ¿Se han dado cuenta que muchos de ellos se enojan y se ponen como energúmenos? Cuando no saben, o bueno, no se han dado cuenta que ellos fueron los que infringieron el reglamento de tránsito. ¿Sí? Entonces no nos gustan las leyes. No nos gustan las leyes y sin embargo, hermanos, el verdadero sentido de una ley es, al menos en el país, nosotros tenemos una ley que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esa constitución tiene la finalidad, la sana convivencia entre los que vivimos en este país. ¿Sí? Si nosotros cumplimos con la constitución, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Pero si no cumplimos, entonces sí vamos a tener problemas y ahí es donde no nos gusta. Pero vean lo que dice el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él está viendo que en la ley no todo es negativo, no todo es malo, al contrario, la ley tiene de positivo como no tienen una idea, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor también nos dejó, pensemos en los 10 mandamientos, nos los dejó para que tengamos una buena convivencia, primero entre nosotros con Él y después entre nosotros con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque desde un principio esa relación está establecida por Dios mismo. El famoso shalom del pueblo de Israel, la paz de Dios, ¿qué es? Bueno, un estado de perfecta armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y el hombre mismo, entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre mismo. O sea, entre sí mismo, para que me entiendan mejor. Y eso es lo que Dios quiere con los mandamientos. Entonces, hermanos, no solamente es el conocer la palabra, el vivir la palabra, el entender la palabra, sino encontrarle lo maravilloso a la palabra
de Dios. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia, hermanos? ¿Cuántas? Más de 2000 promesas hay en la Escritura. ¿Cuántas no sabemos? ¿Sí? Reducido, porque no sabemos pocas. ¿Y cuántas experimentamos? Todavía más reducidas experimentamos. Y la Biblia, hermanos, contiene cosas maravillosas, portentosas, que nos hablan del amor, de la bondad, de la misericordia de nuestro Señor. Entonces, yo necesito adentrarme en la palabra para saber qué es lo que hay detrás de ella. Es como las cartas que nos tocó escribir para mandarle a nuestras amistades y después a lo mejor a nuestras relaciones de pareja. ¿Por qué muchas de esas cartas las atesoramos durante un tiempo como algo muy preciado en nuestra vida, hermanos? ¿Por qué? Sí, cuando es de pareja estábamos enamorados, pero porque nos decían algo, ¿sí? Veíamos algo. Por ejemplo, a ver, hermanas, ¿quiénes de ustedes guardan las cartas que les enviaron sus esposos en la juventud cuando eran novios? ¿Las guardan? Bueno, la hermana Mari, la hermana Ruth, ¿sí? ¿Las han leído después de 30, 40 años de vida matrimonial? ¿Las han leído? ¿Y cómo les parece? Ridícula. Bueno, vamos a decirlo eufemísticamente, muy cursis. Muy cursis. ¿Por qué? Porque lo que se escribió en ese entonces, uno no pensaba lo que escribía, escribía lo que sentía, lo que salía del corazón, eso sentía. Y a veces cuando uno las lee a la distancia, de repente dice, ¿yo puse esto? O sea, yo dije esto, no porque sea malo, sino por la forma en que lo dijimos. Pero nos cae de gracia, nos remite a los recuerdos de cuando estábamos en la época de noviazgo, que andábamos por acá, que si nos separábamos y bueno, un montón de cosas nos remiten todas esas cartas. Pero a la distancia muchos todavía las conservan. ¿Por qué las conservan, hermanos? O hermanos que si recibieron alguna carta de sus esposas cuando eran novios, ¿por qué las guardan? ¿Por qué? Porque es algo bonito, es algo hermoso, ¿sí? Algo que expresa el sentir del corazón de la que en ese entonces era nuestra novia o nuestro novio, hoy nuestra esposa o nuestro esposo, ¿sí? Lo mismo la palabra de Dios, hermanos. Lo mismo debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la escribió la mandó a escribir con todo su corazón. Cuando Él inspiró a los autores, lo hizo con todo ese amor que sentía por nosotros. Y debemos entonces encontrar en la Biblia lo más maravilloso que pueda haber en la existencia. Por eso el anhelo del salmista, versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. No me los ocultes, Señor, dámelos a conocer con toda claridad. En segundo lugar, hermanos, para sacar el mayor provecho de la vida, tiene que ver con el anhelar la palabra. El anhelar leer la palabra. Versículo número 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. A lo mejor se nos haría un poquito complicado entender esta frase porque quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Diríamos, ¿qué tengo que estar triste? Porque el quebranto normalmente lo relacionamos con la tristeza. No, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 42:1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Qué es lo que está tratando de decir, hermanos? Tendríamos que pensar efectivamente en una necesidad, pero una necesidad fuerte. ¿Qué pasa, hermanos, cuando salimos a cualquier lado, nos tardamos, hace mucho, mucho calor y no pudimos tomar agua? ¿Cómo llegamos a nuestras casas? Pero lo único que quisiéramos es bebernos el garrafón del agua que contiene el agua. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de nuestro cuerpo de líquido.
Y entonces anhelamos y deseamos tomarnos todo el garrafón si se pudiera. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad que tenemos. Ese es precisamente el anhelo del salmista. El que yo anhele la palabra de Dios, el que yo quiera leer la palabra de Dios, el que yo quiera estudiar la palabra de Dios. Porque hermanos, fíjense entonces, si yo voy aprendiendo la Biblia, si yo voy entendiendo, voy meditando en lo que dice la Biblia, voy a poder sacarle el mayor provecho a la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce todo, absolutamente todo. Y sabe qué es lo mejor para nosotros y nos lo va a estar diciendo conforme vayamos leyendo la Escritura. ¿Cómo vamos a poder llegar al convencimiento de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos? ¿Cómo? A través de la Escritura, a través de la palabra. Entonces, mi mentalidad, mi posición ante la palabra debe ser que yo anhele leer la palabra de Dios. Todos los días nos despertamos antes de salir a nuestras ocupaciones o hacer nuestras ocupaciones, desayunamos. ¿Por qué desayunamos, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de desayunar? Nutrir nuestro cuerpo y que tenga las energías necesarias para desarrollar las actividades. Pero pasan 6, 7 horas y al mediodía voy a comer. ¿Por qué? Por lo mismo, renovar las energías para continuar y terminar lo que yo estaba haciendo, lo que tenía que hacer. Y en la noche, ¿por qué cenamos? Si ya nos vamos a ir a dormir. ¿Por qué? Nuestro cuerpo sigue trabajando, hermanos. Nuestro cuerpo sigue trabajando y sigue teniendo necesidades físicas. ¿Sí? Ahora, aquí el problema, hermanos, es que los mexicanos no desayunamos, no desayunamos, comemos y cenamos. En la mañana comemos, en la tarde comemos y en la noche comemos. O sea, exageramos en las cantidades de alimento. Y dicen por ahí que todo exceso es malo. Hay que cuidar nuestra alimentación. ¿Y cuál es nuestro alimento espiritual, hermanos? La palabra de Dios. Entonces el salmista está diciendo, mi alma sí está quebrada. ¿Por qué? Porque anhela, desear, quiere tus juicios en todo tiempo. Y por último, hermanos, en tercer lugar, para sacarle mayor provecho a la vida, sin duda alguna es que nos apoyemos en la palabra de Dios. Fíjense lo que le pasa y vean la manera en que lo presenta David. ¿Qué le pasa a aquellos que se desvían de los mandamientos del Señor? Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces nos quejamos de por qué las cosas no nos van bien en la vida? Y empezamos a cuestionarnos y empezamos a cuestionar a Dios, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué no nos está yendo bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Aquí está la respuesta. Porque nos hemos alejado de la palabra. ¿Qué pasa si yo no desayuno en la mañana y me voy a trabajar, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Y eso a qué me lleva un cuerpo débil? ¿A qué me va a llevar? Físicamente hasta un posible desmayo, pero intelectualmente a no hacer las cosas como tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque mi cerebro pues, no está bien nutrido, no está bien alimentado y entonces eso me impide el poder tener una lógica razonal adecuada y ya no hago las cosas bien. ¿Por qué? Porque no me alimenté. Por eso, hermanos, en la Biblia es lo mismo. Si yo me separo de la palabra, no me va a ir bien. Y ahí está lo que Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley con todo lo que dice y al final viene la promesa. Haz todas las cosas que están escritas ahí y entonces te irá bien. Queremos que nos vaya bien en la vida, hermanos. Sigamos el consejo de la Escritura, aprendamos la Escritura, anhelemos la palabra, pero sobre todo apoyémonos en la palabra. ¿Cuál es el éxito para que nuestros jóvenes salgan bien en la escuela, hermanos?
con la palabra. Que tomen nota de la palabra, tomen nota de las indicaciones de la palabra. Hermanos, ¿cómo van a tener éxito en sus trabajos? O hermanas que trabajan, ¿cómo lo van a tener? En la palabra. Esposos, ¿cómo van a poder tener éxito en su vida matrimonial? En la palabra. Dejándose guiar por la palabra. ¿Sí? Dice, aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus mandamientos he guardado. Ahí está. Quita de mí todo lo que sea negativo, porque yo te soy fiel en la palabra, en estudiar la palabra, en anhelar la palabra. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Hermanos, hagan de cuenta que sufrimos un accidente y nos amputaron una pierna. ¿Cómo vamos a poder caminar? Hoy en día me dirían, pues una prótesis. Pero si no tengo acceso a una prótesis, ¿cómo voy a caminar, hermanos? Con una muleta. Una muleta me va a ayudar a caminar. ¿Sí? Esa muleta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque ella es la que me va a indicar por dónde tengo que ir. Por dónde tengo también que dejar de ir. Yo me tengo que apoyar en la palabra. Me tengo que apoyar en la escritura. Y precisamente, en términos de la oratoria, ¿recuerdan qué son las muletillas? ¿Qué son las muletillas? Palabras que utilizamos cuando no estamos seguros de lo que vamos a decir. ¿Sí? Cuando se titubea, se usan muletillas, exacta. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que vamos a decir. ¿Sí? Y no solamente hay muletillas verbales, hermanos. Hay muletillas físicas. Si alguien está aquí predicando y se agarra de aquí, es una muletilla. Hay maestros que no se sueltan del pizarrón. ¿Por qué? Porque solamente así se sienten seguros. O sea, la muletilla nos da una seguridad. Pues hermanos, que la Biblia sea una muletilla en nuestra vida. Que nos dé la seguridad de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a pensar y de todo en la vida. Y vean cómo termina aquí el texto el rey David. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y esto último es importante. Tus testimonios son mis consejeros. Por lo tanto, hermanos, con estas tres cosas que David nos recomienda, tenemos que pensar en que sí, es importante sacarle el mayor provecho a la vida, porque hermanos, Dios nos ha puesto aquí para disfrutar de la vida. Dios nos ha puesto aquí para que seamos algo y alguien en la vida, para que seamos de provecho a los demás. Recordemos las palabras de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso lo vamos a lograr en la medida que aprendamos de la palabra, en la medida en que anhelemos la palabra y sobre todo en la medida en que nos apoyemos en la palabra. Ojalá que así lo hagamos para que nuestra vida realmente sea una vida en donde ha valido la pena estar aquí. Que Dios nos bendiga.